según Romanos 9:16, sí vale la pena luchar y perseverar, porque si Dios no tiene misericordia, ¿qué? Esa es la pregunta que hace un oyente. Muy importante porque está relacionada con el preexistencialismo. Valga la pena aclararle a la persona que tiene la inquietud que hay dos maneras de ver el preexistencialismo. Uno como proyecto realizado y otro como proyecto a realizarse. Entonces, las personas que piensan y fundamentan su esperanza a partir del versículo que usted menciona, están matriculados en esa escuela del preexistencialismo proyecto realizado. Es decir, Dios desde la eternidad decidió quién se salva y quién se condena. Y lo hacen argumentando que si Dios tuvo misericordia de alguien desde la eternidad pasada y a cambio de otro que no tuvo misericordia, pues entonces no hay nada que hacer. Ya está todo definido. Pero ese es un pensamiento erróneo, porque desconoce entonces la obra de Jesús. Cuando uno mira la Escritura, ve desde el tiempo de los profetas cómo Dios decía a través de Isaías: aunque todos nos descarriamos como ovejas, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Luego, cuando uno mira la Escritura en el Nuevo Testamento, encuentra que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Encuentra que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Encuentra en el libro del profeta que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Encuentra que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, pastor. Encuentra que él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Sí. Entonces, después de un argumento tan lógico en la Biblia, ¿cómo pensar de que Dios tiene unos para condenación y otros para salvación? Dios no. Es el hombre que al escuchar la oferta divina hace que el proyecto salvífico basado en la misericordia de Dios se haga real en la vida del hombre, o el rechazo haga que el hombre no alcance la misericordia de Dios. O sea que entonces lo único que uno tiene que hacer es pedirle a Dios misericordia, porque claramente lo dice, pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si usted mira bien el pasaje, está hablando de la elección soberana de Dios, estableciendo la diferencia entre lo que es la iglesia salva por gracia, Israel por elección. Son dos pueblos diferentes. Israel es salvo por elección, o son hijos de Dios por elección. La iglesia es, o somos hijos de Dios por adopción. Entonces se da el debate. ¿Por qué dicen los judíos que Dios, siendo Dios solo de ellos, que así era que ellos pensaban, ahora va a venir a salvar al mundo gentil? Y se les olvida que Dios es soberano, y más allá de que él hubiese elegido a Israel como su pueblo, como su nación, como sus hijos, él tuvo misericordia del mundo gentil, haciendo que la promesa de Dios hecha a Abraham, en el sentido de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, nos alcanzase a nosotros, por su pura misericordia, el privilegio de ser salvos. Amén. O sea, hay que establecer la diferencia. Sí. Una cosa es el trato de Dios para Israel, que los escogió como sus hijos, por elección. Dios eligió al pueblo de Israel para que fuera su pueblo. Y ellos se adueñan de Dios y piensan que Dios es solamente de ellos. Pastor, pero me surge una pregunta.
Dios eligió al pueblo de Israel para que fuera su pueblo, o sea que Israel son el pueblo de Dios. Es el único pueblo de Dios. Entonces eso es ellos lo- son salvos porque Dios los eligió. No, es que el pueblo de Israel fue escogido con una finalidad, y era mostrarle a las naciones que estaban en derredor que el Dios de Israel era el Dios único y además diferente de los dioses que tenían los paganos. De tal forma que hasta les dio un país y les dio una ley para que se regularan y tuviesen la protección de Dios. La diferencia que hay entre el pueblo de Israel en relación a la elección y a la iglesia en la adopción es que ellos fueron llamados para un proyecto terrenal. ¿Cuál era? Tierra que fluye leche y miel. Al cristianismo, Dios lo ha adoptado como hijo, no para poseer una tierra que fluye leche y miel, sino el cielo mismo. Y como ellos eran los que pensaban que Dios les pertenecía a ellos y que nadie más tenía derecho, entonces Pablo les hace ver que Dios no ha hecho diferencia entre judío y gentil, que es la discusión que se da en el libro de Hechos capítulo 15, en el primer concilio en Jerusalén, donde los apóstoles que habían llegado con el evangelio a los gentiles fueron y le contaron a los judíos que Dios no había hecho ninguna diferencia entre judíos y gentiles, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a ellos. Y eso genera la reacción a la cual Pablo responde diciendo, pues si Dios dice que tiene misericordia del que tiene misericordia, ustedes son salvos por elección en el campo del proyecto de Dios en la tierra para el pueblo, pero Él tiene misericordia de un pueblo que no era pueblo para hacerlo no como pueblo de Dios, sino como la iglesia, que será la futura esposa del Cordero. Y que luego Pablo en la carta a los Gálatas da una enseñanza muy importante, haciendo saber que la persona de Jesús en el escenario humano tenía una finalidad y era derribar la barrera que nos separaba de los judíos por medio de la muerte de Cristo, a fin de que judíos y gentiles alcanzasen en Cristo Jesús el beneficio salvífico hecho en Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que Pablo en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 1, él les dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Y les dice, al judío primeramente y también a los gentiles, cosa que ellos no estaban de acuerdo. ¿Ya? Pero entonces el escritor consagrado les aclara que más allá que ellos sean pueblo de Dios, Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Y aquí no se trata del que diga yo soy, sino del que Dios diga este es. Y para que eso se dé, hay de por medio una decisión que el pecador debe tomar. Pastor, en lo que usted acaba de decir, entonces la promesa para Israel es terrenal. En el momento que o sea, Dios... que los israelitas tienen que convertirse, arrepentirse, Claro convertir. que sí. Los 144,000 evangelistas del No es que van a capítulo... ser salvos porque Dios ya los eligió. No. Nadie podrá ser salvo sin Jesús. Él fue claro y les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La enseñanza que aparece en Apocalipsis capítulo 5, donde se ve el cordero inmolado y que está en pie, que es una profecía enfocada al periodo de la semana 70 de Daniel, muestra con claridad que el sacrificio de Jesús estará vigente en la semana 70 para el pueblo de Israel. Ningún israelita podrá ser salvo sin Jesucristo. Pastor, entonces por eso es que los israelitas son tan, los descendientes de Israel son tan prósperos en todo lo que hagan. Claro, es que para ellos les fue hecha promesas materiales, no espirituales. Y en el campo de la salvación del alma, a ellos les toca hacer lo que nos tocó hacer a nosotros. Recibir a Jesucristo como su Salvador personal.